Buenas noches a todos. Les queremos agradecer su asistencia puntual a este día, la primera clase de esta materia. Y les comento que vamos a esperar entre 2 o 3 minutos, un máximo de 3 minutos para iniciar la clase de este día. ¿Se escucha bien? Nuevamente pregunto. Ok, estamos. Muy bien. Entonces, en 3 minutos arrancamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Héctor Mauricio Pacheco. Yo soy el responsable de esta materia, currículo, programas y planes de estudio para la educación. A partir de este día les queremos comentar cómo vamos a trabajar esta materia, lo importante de su participación y lo necesario de la comunicación permanente que debemos de tener. Queremos decirles que soy el responsable de esta materia, ya este es el grupo 4 en el cual estoy trabajando. Una experiencia docente que tenemos de trabajar a nivel universitario, de posgrados, en educación básica, etcétera, son 32 años. Hemos trabajado en diversas universidades, específicamente siempre en el área de educación, y esperamos que aprendamos muchísimo en esta materia. Entiendo también y queremos expresarles que somos un equipo de trabajo y necesitamos hacer un esfuerzo conjunto, en grupo amplio, en grupos pequeños, etcétera. Sean todos bienvenidos a este primer día de trabajo. Queremos decirles
que la agenda de esta noche pretendemos trabajar algunos elementos importantes como es toda la línea metodológica que vamos a utilizar, toda el área de contenidos que vamos a desarrollar en las 5 jornadas y en las 5 semanas. Queremos decirles también el sistema de evaluación que se va a utilizar y decirles también que hemos entrado a la plataforma el día de ayer y entramos a la plataforma este día a las 6 en punto para visualizar ya la presencia de ustedes en ella y para visualizar el ejercicio de la prueba diagnóstica que tienen que realizar. De todo el grupo ya hay 5 personas que realizaron la prueba diagnóstica. En términos generales, les queremos decir que la agenda de este día tiene aproximadamente 7 elementos que vamos a ir desarrollando. En primer lugar, necesitamos analizar la unidad de la competencia, es decir, es importante saber qué es lo que queremos aprender, qué es lo que vamos a ir desarrollando y fortaleciendo en esta semana. En otras palabras, la unidad de la competencia. En segundo lugar, vamos a detallar la línea metodológica de aprendizaje de la materia, los detalles en procedimientos, en foros, en talleres, en investigaciones, etc. Vamos también a explicar la línea del contenido de la unidad, las actividades de evaluación, las que son formativas, las que son sumativas, etc. La responsabilidad mutua de trabajo, oigamos bien, esto es importante. Yo entiendo que somos un equipo de trabajo, que nos vamos a ayudar y nos vamos a exigir mutuamente y vamos a estar en contacto permanente por diversos medios de comunicaciones electrónicas. Además, queremos explicar un poco la idea fundamental de la unidad y al cierre hay un espacio de preguntas y respuestas, algunas sugerencias también, pero quiero decirles de que a medida vayamos conversando pueden hacer preguntas, pueden escribir en el chat y no esperemos el cierre de la presentación para hacer algunas preguntas. A medida vaya el proceso, pueden escribir en el chat o pueden preguntarme a través de el micrófono si nos da espacio y si no se nos pone lenta la plataforma. ¿Hemos oído las primeras indicaciones, compañeros y compañeras? Ok, Tony dice que sí. Renato dice que sí. Elvis, Carolina, sí. Jennifer, Balmore. Ok. Marvin, ¿de acuerdo? Ok, estamos bien. Entonces, Glenda, Digna. Ok, muy bien, todos sean bienvenidos. Entonces, esas son las primeras orientaciones y reitero lo siguiente. Necesitamos conformar un equipo de aprendizaje, ustedes y mi persona. Okay. A continuación, necesitamos analizar lo que ya dijimos, la unidad de competencia, es decir, qué es lo que queremos aprender y qué es lo que queremos fortalecer a través del trabajo de esta semana y así sucesivamente en el transcurso de 5 semanas. Necesitamos aplicar la teoría curricular en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la planificación escolar y organización del trabajo en el aula, para responder a necesidades e intereses de formación del estudiante actual. Óigase bien, esto quiere decir que vamos a aprender a aplicar la teoría no oyéndola, sino que vamos a hacer algunos ejercicios que permitan visualizar el dominio de conocimiento de parte de ustedes, el dominio de habilidades en planificación, en investigación, en análisis, para poder fortalecer la capacidad de aplicar teoría curricular. Eso es nuestro horizonte. Eso es lo que pretendemos aprender. Cuando hacemos la reflexión sobre esta unidad de competencias, vienen algunas preguntas y quiero hacérselas y pueden opinar. La primera pregunta es, ¿por qué es importante la aplicación de la teoría curricular en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué piensan?
a manera de irnos familiarizando con sus conocimientos. Porque es importante la aplicación de una teoría curricular en todo un sistema para poder aprender, para poder enseñar. ¿Queda abierta la participación? Ok, Tony. Sí, me gustaría compartir que es muy importante la teoría curricular y conocerla y aplicarla, porque es la que nos brinda, desde mi punto de vista, los parámetros que vamos a seguir. Recordémonos que estamos hablando de una aplicación curricular que tiene diferentes niveles, ¿verdad? Podemos considerar un nivel más amplio, un nivel medio, un nivel bajo, operativo, lo que llamamos como macro, meso, macro y microcurricular, ¿verdad? Operativo. Entonces, si nosotros seguimos esas líneas, tenemos un camino a seguir, el cual nos va a ir limitando qué podemos hacer, qué no podemos hacer y por qué lugares debemos de pasar. Ok, gracias, Tony. Retomando la idea de Tony, compañeros y compañeras, quiere decir entonces que todo sistema educativo está orientado por una visión curricular que implica un enfoque de aprendizaje, que implica un método didáctico a utilizar, un tipo de sujeto que vamos a formar. Es importante entonces que en cada aula, en cada nivel educativo, el docente, como yo digo, no está impartiendo, no está dando clases, está realizando un proceso de aprendizaje que está siendo orientado por toda una teoría curricular en un sistema nacional. ¿De acuerdo, Tony? Una segunda pregunta. ¿Por qué es necesario la organización del trabajo en el aula a la luz de la visión curricular institucional? La primera pregunta que les hice era a nivel macro, es decir, a nivel nacional. Tony dice, el currículo nos da los parámetros, nos da el horizonte, nos da la guía, etc. Ahora, ¿por qué es necesario organizar el trabajo en el aula, en una clase, a la luz de una visión curricular institucional? Elvis Carolina Rodríguez, opinión. Considero que tomando como base esa base curricular, que obviamente se hace de acuerdo al contexto educativo de cada país, ya en esta parte de visión institucional ya venimos a ver lo que son la planificación, metodología y retomar aquellos recursos didácticos y el recurso humano necesario para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz, obviamente siempre tomando en cuenta el contexto educativo en cada centro escolar, no solamente a nivel de país, porque se puede decir que el currículo se crea a nivel de país, pensando en general, ¿verdad? Pero la realidad en cada sector educativo, en cada zona escolar es bien diferente. Ok, gracias, Elvis Carolina. Retomando dos ideas, luego leo lo que Renato escribió. Retomemos algo importante de Carolina. Uno, hay todo un planteamiento nacional sobre currículo, de acuerdo, lo retomamos, pero cuando ya trabajamos en una institución, hay algo que ustedes ya conocen que se llama PEI y algo que se llama PCC, es decir, el proyecto curricular del centro, ese te dice cuál es la misión, el PEI, perdón, te dice cuál es la misión, cuál es la visión, y el PCC te dice cuál es la línea curricular y el enfoque de enseñanza y aprendizaje que vas a utilizar. Y bien plantea Carolina, los contextos diferentes, las condiciones diferentes influyen directamente en tu trabajo de aula. Ahora, vamos a tener entonces experiencias en esta materia donde vamos a pasar de estas conversaciones a creaciones, a diseños que nos van a permitir visualizar si vamos asumiendo una capacidad práctica para aplicar teoría curricular. Retomando también, Renato Jiménez nos dice lo siguiente: de eso depende de la calidad y el éxito de lo que se pretende lograr dentro y fuera del aula, en clase e incluso en la institución. Exactamente, el sistema curricular te tira toda una línea de trabajo, que tienes que retomar. Ahora, una tercera pregunta sencilla. ¿Todos los maestros en El Salvador
en todos los niveles del sistema educativo nacional, ¿creen ustedes que retoman la línea curricular ministerial? Lo siento mucho, pero no todos lo toman. No, quizás no todos. ¿Alguien más? Estoy leyendo lo que escriben. No todos, dice Emma. ¿Alguien más? Ok, Balmore, no todos. Esta pregunta que yo les acabo de realizar, esa pregunta se responde sola. Es decir, no hay mayor esfuerzo de reflexión porque hemos estado en el sistema educativo nacional y la buena o baja calidad del sistema educativo nacional nos dice si retoman la línea curricular. En otras palabras, ¿cuál es la reflexión importante que queremos hacer aquí? En manos de los docentes, óigase bien, en manos de los docentes, hombres y mujeres docentes, que trabajan el día a día hoy en entornos virtuales, antes en entornos presenciales, se puede fortalecer toda una línea curricular de un país o se puede destruir toda una línea curricular de un país, de manera consciente o de manera inconsciente. Por decir algo, si hay una línea curricular que te dice que el enfoque de aprendizaje es constructivista, que el enfoque de aprendizaje es el activo, el participativo, pero si tú entras a los salones de clase y ves solamente exposiciones, las exposiciones por excelencia son una línea metodológica de otro enfoque, de un enfoque más pasivo, de un enfoque menos interactivo, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir que tenemos que ir haciendo conductista, exactamente, lo que tenemos que ir haciendo es, no hagamos reflexiones de teoría curricular en abstracto, sino que vayamos repensando lo que sucede hoy en los entornos virtuales en relación a teoría curricular. ¿Qué es lo que está sucediendo en los entornos virtuales que hoy exigen habilidades digitales en los docentes que hace 12 meses no tenían? Y que algunos lo han aprendido rápidamente y que otros tienen grandes dificultades. La teoría curricular o el currículo se puede caer o se puede fortalecer. Esta es la primera reflexión que vamos haciendo. Ahora, esta materia, para todos y todas, tiene una línea metodológica centrada en ustedes. El eje de producción son ustedes. No es Mauricio Pacheco como docente. Yo voy a colaborarles, vamos a conversar, vamos a discutir, vamos a reflexionar, nos vamos a comunicar, pero es importante el trabajo de ustedes. Ahora, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Aparte de estar los miércoles a las 7, 7 y 5, ahí hasta las 8:30 aproximadamente, necesitamos 9 grandes acciones que ustedes la pueden visualizar en la pantalla. Primero, hay ciertas lecturas que debemos de realizar. Hay ciertas lecturas que debemos de realizar. Hay participación en foros. Si usted realiza lecturas, va a tener mucha información para participar en los foros. Hay desarrollo de cuestionarios. Va a haber un desarrollo colaborativo de proyectos. Va a haber resolución colaborativa de casos. Va a haber un trabajo de campo en línea. Y va a haber una evaluación final. Van a haber algunas lecturas complementarias y consulta por diversos medios. ¿Qué medios de comunicación vamos a utilizar para poder lograr esta línea metodológica? Por un lado, vamos a utilizar los foros que se van a abrir en cada una de las unidades. Vamos a utilizar el foro de consulta. Y para una comunicación más eficaz necesitamos utilizar el WhatsApp, ¿verdad? Por los tiempos de ustedes, por la gente que trabaja, la gente que son papás, mamás, etc. Entonces, yo siempre brindo mi WhatsApp
y lo tienen ahorita. Ahí lo tienen ahorita, el 7160-3790. Vía WhatsApp, directamente con ese número nos podemos comunicar. Entonces, por favor, grabémoslo y lo tenemos a la mano en el transcurso de las 5 semanas. El contenido que vamos a trabajar. 7 grandes líneas, entendiendo, dígase bien, que este contenido tiene que estar siendo sujeto de lectura de parte de ustedes. En la plataforma está toda esa información. Yo voy a retomar algunos elementos importantes, algunos elementos de ejercicio, pero el tema está en la plataforma y lo podemos leer, y conmigo pueden venir a conversar sobre mis planteamientos y sobre sus planteamientos. Por un lado, necesitamos empezar a fortalecer el conocimiento sobre la conceptualización de currículo según el Ministerio de Educación y según los nuevos cambios que vienen. Tenemos que visualizar los enfoques curriculares, etcétera. Una pregunta: cuando hablamos de enfoques curriculares, ¿qué idea le viene a la cabeza? ¿Qué es un enfoque curricular? Belvis Carolina, ¿qué es un enfoque curricular? ¿Alguna persona? Es el planteamiento o quizás la metodología que aplica cada sistema educativo para educar, algo así. Ok, gracias. ¿Alguien más? La metodología es un componente o un elemento de todo el enfoque curricular. Gracias, Carolina. ¿Alguien más? Es la forma en que se ejecutará el currículo. Carlos Juárez, gracias. ¿Otra idea? Marvin Rubio. Okay. ¿Su opinión? ¿Perdón? ¿Le oímos? ¿Le oyen? Bien. Palmore dice es la finalidad que se le quiere dar al currículo. Ok. ¿Alguien más? ¿La última persona? Es una forma específica que se le da al currículo, de acuerdo, son enfoques. Hay un enfoque por contenidos y hay un enfoque por competencias. Hay enfoques constructivistas, de acuerdo. Antonio, eso. Bien, vamos al tercer elemento. Otro elemento de contenido va a ser el modelo por competencias. Digna Castillo dice, es la línea base que permite que se dé el proceso de aprendizaje, guiando el camino a seguir, ¿de acuerdo? Marvin le decía que es la teoría adoptada en un determinado sistema educativo, ¿de acuerdo? Hoy sí lo oímos muy bien. Es la teoría, ¿de acuerdo? El cuarto componente va a ser el constructivismo en educación. Estoy seguro que todos estos elementos ya son familiarizados para ustedes. El quinto, los componentes curriculares. 6, las funciones y grados académicos de educación superior. Y vamos a cerrar con planes y programas de educación superior. Ok. ¿Cómo vamos a evaluar la materia? Estoy vinculando algunos elementos importantes y otros no menos importantes también. Y quiero solicitarles a todos y a todas, y a los que no están hoy y se los conocen, díganles, es importante realizar la prueba diagnóstica que está en la plataforma. Ese es uno. Va a ser importante también que hagan todas las evaluaciones formativas.
Eso les va a permitir como conocimientos previos para la jornada del día de cada miércoles en la conversación y discusión. Necesitamos también que le pongan mucha atención al trabajo de campo, a los proyectos y a los casos que vamos a atender. Es importante entonces que cada lunes ingresen a la plataforma y vean la tarea que tienen que realizar antes del día miércoles. Eso es importante. Mauricio Pacheco, mi persona, también va a ingresar el día lunes en la noche a todos los foros de ustedes, a ver quiénes ya están en proceso de conversación y discusión, a ver quiénes ya están aportando, etc. Entonces, vamos a estar juntos en todo este proceso. Bien. Cuando hablamos de currículo, empecemos a poner algunas atenciones. Currículo significa, como bien lo dijeron algunos de ustedes, es una orientación, es todo un horizonte, es todo un curso que le permite a un país determinar el tipo de sujeto que va a formar, los niveles educativos que va a tener, los objetivos que va a lograr, y le permite también orientar todo el proceso de formación educativa. Te dice qué formas, cómo lo vas a formar, cuándo lo vas a formar, cómo lo vas a evaluar. Esos son todos los componentes. Si ustedes dicen objetivos, contenidos, metodología, técnicas, sistemas de evaluación, esos son los componentes del currículum nacional, con una diferencia. Fíjese bien, con una diferencia. Es que cada país determina en un análisis de contexto y un análisis de intereses y un análisis de filosofía educativa el tipo de hombre y mujer que va a formar. Óigase bien, el currículo se construye con análisis de contexto. Cuando digo contexto, con visiones económicas, visiones sociales, visiones humanistas, visiones de valores, con visiones de filosofía educativa, es decir, el tipo de sujeto que vamos a formar, con visiones de sociología, el tipo de interacción que vamos a pedir, y competencias, el tipo de conocimiento, habilidades, destrezas que vamos a tener que desarrollar. Por eso, según Tyler, el currículo va más allá de un asunto teórico como una tarea práctica. El currículo es práctica. El currículo no es un documento. El currículo, su propósito es el diseñar un sistema para lograr una finalidad educativa en una sociedad determinada. Por eso Elvis Carolina decía, depende del contexto nacional donde estemos y de la visión de los que dirigen un país, y muy específicamente de la visión de los que dirigen el sistema de educación nacional, quien determina cómo va a ser un currículo, cómo va a ser entonces toda una visión de la línea de formación que hay que aplicar. Ahora, ¿quiénes son los responsables de materializar el currículo? ¿Quiénes son los responsables de que ese currículo se fortalezca o ese currículo se caiga? Fíjese bien. ¿Quiénes son los responsables? Compañeros, directores, docentes, alumnos y padres de familia, de acuerdo, y la sociedad. Pero directamente, ¿quién aplica el currículo? Directamente, específicamente, en el día a día, el docente, de acuerdo. Ahí estamos. Los docentes, si ustedes van a ser docentes, y Mauricio Pacheco al igual es docente, nosotros somos los responsables de fortalecer todo un sistema educativo aplicando el currículo establecido. Pero si nosotros en los salones de clases
o en los entornos virtuales, trabajamos lo que queremos, trabajamos lo que podemos, o trabajamos o medio trabajamos, eso implica que el currículo que se supone está caminando para formar los futuros ciudadanos, no lo estamos haciendo bien. Oigan este planteamiento. Significa que todos ustedes y Mauricio Pacheco estuvimos en manos de docentes hace 10, 20, 30, 40 años que quizá trabajaron muy bien el currículum establecido del momento, o quizá trabajaron muy mal ese currículum establecido del momento. Entonces, reitero, somos responsables entonces de construir educación, somos responsables de construir el aprendizaje. Desde esa perspectiva, el currículo, en términos generales, es un conjunto de objetivos de aprendizaje seleccionados que buscan experiencias apropiadas con efectos acumulativos y evaluables. Fíjese bien. Entonces, aquellos que construyen currículo están estableciendo qué es lo que queremos que las generaciones aprendan, cómo queremos formar el futuro ciudadano. Ellos están determinando qué experiencias de aprendizaje son las mejores y las cuales hay que planificar. Ellos están determinando cuáles son los objetivos que hay que ir logrando en las escuelas. El sistema llamado currículo te dice toda esa orientación. Ahora, no estamos diciendo en este momento si los currículos son malos o los currículos son buenos. Lo que estamos diciendo que el currículo es aquel sistema que orienta todo un proceso de aprender y de enseñar a nivel nacional. Eso estamos diciendo. Ahora, podemos decir otro elemento, que en el currículo se concentra el proceso sistemático de la educación, incluyendo lo que dijimos, una concepción de hombre a desarrollar, unos objetivos que lograr, una configuración filosófica, sociológica, económica del hombre que queremos formar, y además determina qué tipo de niveles educativos se van a integrar, qué modalidades específicas de metodología se debe ir orientando. En este caso, estamos esperando nosotros, digámoslo así, cuál va a ser todo el cambio curricular sistemático que el Ministerio de Educación de El Salvador debe establecer y debe documentar en entornos virtuales. Todo ese cambio de entorno virtual que tiene que irse estableciendo. ¿Qué significa lo anterior? Oigamos bien, antes de la pandemia, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Primer elemento, el currículo desde la perspectiva institucional, desde la perspectiva nacional, el currículo es el instrumento clave de concepción, sistematización y organización de los procesos educativos. Bien lo planteaban con dos compañeros de ustedes. El currículo fundamenta el proceso de enseñar y aprender. Así lo plantearon. Otro dijo, el currículo fundamenta la línea metodológica de trabajo. Otro dijo, el currículo fundamenta el tipo de sujeto que vamos a construir y desarrollar. Así lo plantea el Ministerio de Educación. Además dice que desarrolla y promueve acciones sociales, científicas, tecnológicas y propiamente pedagógicas aplicadas en la práctica educativa en todos los niveles. Esto lo estaba planteando en el año 2000. Después aparecieron, ya conocen ustedes, los otros cambios curriculares que han habido, pero desde la perspectiva normativa así está planteada. Desde esta perspectiva, este currículo plantea sus fundamentos filosóficos, sociológicos y enfoques, como lo hemos venido diciendo. Si ustedes recuerdan,
¿Qué documento nos dijo humanista, socialmente comprometido y constructivista? ¿Qué documento dijo eso en línea curricular en El Salvador? Es una pregunta. ¿Cuál documento curricular nos dijo que el Ministerio de Educación iba a trabajar con un enfoque humanista, con un enfoque socialmente comprometido y constructivista? ¿El currículo nacional de qué época? ¿El actual? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Retomemos las siguientes ideas. 1. 1990. Se empieza a construir un currículo en busca de la calidad educativa entendida como cobertura y entendida como infraestructura. Fíjese bien, se empezó a hacer escuelas en El Salvador después de los acuerdos de paz y se empieza a buscar que llegue la educación a todos aquellos rincones donde no había llegado. Y eso produce lo que nosotros conocimos en aquella reforma del Ministerio de Educación llamado Plan Decenal, 1995-2005. Digamos esa idea. Hay cambios en el currículo, partiendo de la tesis que el currículo nos dice qué forma metodológica hay que trabajar, qué idea hay que desarrollar, qué tipo de sujeto, metodología, etc. Después de eso viene un nuevo cambio y aparece Educo como una estrategia ministerial que viene a complementar el sistema curricular de El Salvador. El currículo destinado con una administración educativa diferente, que también ustedes ya la conocen, con una administración local donde participaban los papás. Después de eso, a partir del 2009, que llega un nuevo gobierno, aparece un nuevo enfoque curricular del que les estamos hablando. A partir del 2009 al 2019 hay algo que se llama un plan social educativo y fundamenta en la primera visión del sujeto que quieren formar. Ese currículo nos dice que quieren un sujeto humanista, es decir, que la prioridad es el ser humano, que piense en sus valores, que piense en su protección, en su integridad, socialmente comprometido con la sociedad y con el desarrollo del país, y que tenga un enfoque constructivista. Ojo con ese elemento, enfoque constructivista. Cuando hablamos de los enfoques constructivistas, estamos hablando del enfoque de aprendizaje que deben tener y deben estar aplicando los maestros. Los maestros. Desde esa perspectiva, podemos puntualizar 3 elementos básicos. 1. Se supone que los currículos o el diseño curricular comprende e interioriza e interpreta las necesidades, las aspiraciones y los intereses de una población para que se materialice a través de un proceso educativo sistémico. Primer elemento. Es decir, los curriculistas, a través de un proceso de investigación o a través de un proceso de rebúsqueda de información, se definen todas aquellas necesidades y aspiraciones e intereses de la población. Segundo elemento, se define la corriente pedagógica que dará luz al proceso de enseñar y aprender para la práctica pedagógica. En términos generales, hay 2 corrientes pedagógicas.
el enfoque por contenidos o objetivos y el gran enfoque que hoy se conoce por competencias. Ahí se define por dónde se va a ir. Y tercero, el currículum te dice que debe de bajar toda la información a todas las instituciones educativas para que formulen un proceso institucional propio, contextualizado. Es lo que hemos hablado hace 30 minutos. Es el tercer elemento, un enfoque contextualizado. 3 elementos importantes: necesidades e intereses de la población, corriente pedagógica que dará luz al proceso de enseñar y aprender, y 3, el lineamiento baja a todas las instituciones y a todos los niveles. La pregunta es, ¿cómo baja todo ese lineamiento curricular a los maestros y a las escuelas? ¿A través de qué? ¿O a través de qué documentos? ¿Compañeros y compañeras? ¿A través de qué documentos? ¿Balmore? ¿Qué opina? A través de leyes generales, dice Carlos, de acuerdo a la Ley General de Educación, dice ciertos lineamientos, pero hay algo en concreto donde el currículo va allí establecido y le llega a sus manos y con eso trabaja. ¿Cómo se llaman esos documentos? Programas de estudio. Correcto, Tony. Programas, correcto, Balmore. Exactamente. El currículum nacional, el currículum de un país, define todo lo que hemos dicho y baja a los salones de clase a través de los programas de estudio. En el programa de estudio usted encuentra toda la filosofía de educación nacional a través de los objetivos, a través de las competencias, a través de los contenidos. Incluye toda la línea metodológica a través de las sugerencias metodológicas y el sistema de evaluación. En los programas baja a terreno el enfoque curricular. Ahora, ¿cómo lo va a interpretar el maestro? Tiene que haber una forma de interpretarlo, porque de eso depende el tema de aplicación y desarrollo. Ahora, la normativa, como bien dijo Carlos Juárez, hay una normativa que rige los currículos y rige el comportamiento de los docentes en su proceso de enseñar y aprender. Y el primer documento es la Constitución de la República de El Salvador, que es el que fundamenta lo relativo a los fines de la educación nacional en el artículo 55. Y además, el currículo nacional es establecido por el Ministerio de Educación y se basa en los fines y objetivos de la educación nacional, la Ley de Educación. Bien lo planteaba Carlos. El otro elemento es el artículo 48, el currículo nacional será sistematizado, divulgado y explicado ampliamente por el Ministerio de Educación. ¿Qué nos dice esto? Hay un responsable directo, institucionalmente hablando. Este es es el responsable que nos mande los programas, pero que además baje en una estrategia comunicacional para que se entienda qué es lo que se debe de hacer. El gran problema es que en ocasiones falla el tema de comprensión de los programas o falla el tema de comunicación. Y en muchas escuelas, no me refiero a las diferencias individuales y no me refiero a los diferentes contextos, sino que al mero enfoque, al específico enfoque de aprender, unos lo trabajan de una manera y otros lo trabajan de otra manera. Eso origina las diferencias en la solidez de los aprendizajes de los estudiantes. Eso origina esos cambios. El enfoque curricular salvadoreño a partir del 2008-2009, lo que hablamos, hoy estamos esperando
el nuevo enfoque curricular por dos variables importantes. Uno, la pandemia, y dos, el nuevo gobierno. En cuanto al currículo, les queremos decir que una de las debilidades nuestras en la línea curricular es que todo el que llega quiere cambiar su sistema curricular. Todo el que llega, no hay una línea de continuidad como pasó en Chile cuando determinaron por 25 años toda una línea económica y toda una línea educativa y política, independientemente de quién llegara al gobierno. Un acuerdo nacional. Si retrocedemos a El Salvador del 2008, planteábamos un currículo humanista, un currículo constructivista y un currículo socialmente comprometido. Ya lo planteamos y decíamos, esta fue la visión de ese momento. El énfasis nuestro como docentes, pues ya sé bien, en términos prácticos y operativos, para comenzar, está en el enfoque constructivista. En ese momento se parte de la tesis de que el centro de desarrollo es el estudiante, y así debe de entenderse. Y así lo entendemos. Él es el protagonista de su propio aprendizaje, él construye y reconstruye su persona y reconstruye la sociedad misma. Un docente facilita este proceso individual y un proceso social. Oigamos bien la tarea de nosotros los docentes. Yo planteaba en unos grupos, y siempre lo he planteado en la historia de mi trabajo en universidades, es que los docentes somos responsables de colaborar para que todos los participantes de nuestras clases y de nuestras investigaciones reconstruyan y se reconstruyen. Y por allá hay una tesis que dice que cada día cambiamos y reestructuramos nuestro cerebro. Lo cambiamos cada 24 horas, cada 12 horas, porque usted va construyendo y reconstruyendo sus estructuras mentales, sus enfoques conceptuales, etc. Ahora, cuando hablamos del currículo y lo hemos definido como aquel sistema que orienta la formación del ciudadano en un país, como aquel sistema que define qué es lo que hay que aprender, cómo hay que aprenderlo, con qué metodología y cómo se debe evaluar, cuando definimos el currículo como ese gran sistema, debemos entender que hay varios enfoques curriculares. En otras palabras, hay varias formas de colaborar en la formación del ciudadano. Hay varias formas de líneas metodológicas de trabajo y hay varias formas de desarrollar una sociedad desde el punto de vista de educación. En este planteamiento quiero decir lo siguiente. El currículo es un conjunto de presupuestos o características que permiten dar cuenta de una situación o una disposición acerca del ser y el hacer que cobran significado dependiendo de los contextos en los cuales se sitúen. Lo planteó uno de ustedes. Dependiendo del contexto nacional de determinado país, así son las líneas de trabajo en educación. Dependiendo de los contextos y el tipo de filosofía educativa, así es el sistema curricular que vamos a utilizar. Por otro lado, ese sistema tiene en su interior una teoría pedagógica que puede determinar una forma específica de adoptar un currículo. Es decir, si yo estoy pensando un enfoque curricular por contenidos, fíjese bien, o por objetivos, como lo conocemos, ¿cuál es la línea metodológica para aprender que utilizan esos enfoques? Pregunta para todos. Repito, si estoy trabajando con un enfoque curricular donde el enfoque tiene en su interior una línea pedagógica para aprender contenidos, ¿cuál es la línea metodológica por excelencia para aprender contenidos?
Es el conductismo clásico, de acuerdo. Ese conductismo clásico, ¿cuál es la línea metodológica por excelencia, Carlos Juárez? ¿Alguien que nos ayude? El memorístico, de acuerdo, Carlos Jiménez. ¿Cuál es la línea metodológica para la memoria? Carlos dice el conductismo clásico, de acuerdo. Carlos Jiménez dice el memorístico. Renato plantea el condicionamiento. Pero si eso lo traducimos a metodología, ¿cuál es la metodología por excelencia donde transmitimos información? ¿Cuál es la línea metodológica, la metodología por excelencia donde uno recibe y otro transfiere información? La ponencia magistral, exactamente. Elvis Carolina Rodríguez. Óigase bien, si hacíamos reflexión sobre el currículo, dijimos, no quiero que solo manejemos teoría curricular, sino que la reflexionemos. Si todos nosotros hemos estado 20, 25 años en ambientes presenciales y tuvimos maestros en un 90% con ponencias magistrales, nuestro proceso de aprendizaje estuvo marcado en un sistema o en un enfoque curricular conductista, por contenidos. Y no apareció lo que muchos repetimos, el constructivismo social, etcétera, etcétera. Hay una variable en El Salvador que hemos descubierto, que anduvimos muy cerca de los maestros del Salvador desde el año 2000, ya tenemos 21 años de estar algo cerca del magisterio. Muchos maestros te discursan constructivismo en el día a día, te discursan constructivismo, pero te hacen práctica educativa conductista. Es decir, te discursan un currículo constructivista, pero te trabajan un currículo conductista. ¿Qué implica esto en términos de currículo? Fíjese bien, implica que la visión del mundo que tienen, los valores que están formando, las actitudes y las prioridades al conocimiento, se le está dando más valor al conocimiento y se estará dando menos valor al desarrollo de la persona. Fíjese bien, no estamos desarrollando la persona, estamos transmitiendo información. Ahora, cuando nosotros diseñamos currículo, cuando usted planifica currículo en cualquier nivel, es decir, puede estar a un nivel de sistema nacional o puede estar a un nivel de educación universitaria y usted está diseñando, recuerde, ¿va a pensar la línea pedagógica por contenidos o va a pensar la línea pedagógica por competencias? Bajo una línea de aprendizaje constructivista, activo, etc. En eso está la clave de los diseñadores curriculares. Si seguimos pensando, fíjese bien, si seguimos pensando, hay como 5 grandes líneas de enfoques curriculares que están muy vinculados, que tienen mucha relación, etc. Este documento que estoy ahorita retomando es un documento que a partir del lunes pasado ustedes tuvieron acceso. ¿Alguno de ustedes llegó hasta esta página de los 5 enfoques de currículo? ¿Lo revisaron? Solo digamos sí o no. Tony Marroquín, sí. Elvis Carolina, no. Ok, Tony. Sobre el enfoque psicologista, ¿qué comprendió usted? Palmore dice no. Ok.
¿Algo que recuerde? ¿Algo que recordemos? ¿Recordamos algo? Bien, para todos, cuando hablamos de la línea psicologista, estamos refiriendo a una actividad centrada en los estudiantes, es decir, un enfoque centrado en los estudiantes, pero con características conductistas. Es decir, hay un rol activo de los estudiantes, pero su reflexión básica está en el dominio de conocimientos y en una línea de lo que nosotros conocíamos con Bloom. Es decir, sí, aprendizajes afectivos, aprendizajes motrices y aprendizajes actitudinales. Por otro lado, se plantea que la línea metodológica es un trabajo interactivo pero a bajo nivel y es un trabajo que el papel activo lo tiene fundamentalmente el docente. Desde esa perspectiva, este enfoque se centra en una línea pedagógica de aprendizaje fundamentada más en el rol del docente. La fuente de información está sujeta a la conducta y estamos visualizando la línea que nosotros le llamamos el conductismo. La fuente del conocimiento está dado por lo que le interesa al sujeto, no necesariamente por lo que interesa a la sociedad en general. La línea academicista, el enfoque academicista, también nos plantea que la fuente de información es la ciencia, el contenido, eso es lo más importante. Eso implica, fíjate bien, que pueden haber situaciones problemáticas en una sociedad, pueden haber grandes diferencias, pero la fuente del conocimiento no es eso, no son esas necesidades y esos problemas, es la ciencia, es el conocimiento. La preocupación del estudiante en este enfoque es dominar la información. La preocupación del docente es transmitir la información. La línea metodológica en este enfoque es la línea magistral, los enfoques de conferencia y un poco el trabajo de investigación. Si vamos viendo esto, estamos siempre en la línea conductista del trabajo. Cuando llegamos a los enfoques socio-reconstruccionistas, fíjese bien, estos empiezan a plantearte una línea diferente para el sistema curricular. Por un lado, ya no se preocupa por el conocimiento científico, sí, pero se preocupa más por la construcción y reconstrucción de los problemas sociales. Es decir, hay que aprenderlos y hay que resolverlos. El rol del estudiante en este enfoque está dado en un ambiente activo y social. Lo que ustedes en teorías pedagógicas, el enfoque constructivista o el constructivismo social. Con Vygotsky, entiendo que esto ya lo domina. Otro elemento es importante en esta línea socio-reconstructivista es el tema del rol del maestro. Aquí el maestro es un facilitador, el maestro es un guía. Por ende, la línea metodológica fundamental está en el trabajo de los estudiantes, en las investigaciones que hace, en las reflexiones que hace el estudiante. Y el enfoque de evaluación supera la evaluación para buscar notas o sumativa a una evaluación formativa, a una evaluación diagnóstica y hay una evaluación de dominio de habilidades. Este es el tercer enfoque curricular. Hay un cuarto, el enfoque tecnológico. Hace algunos 3, 4, 5 años atrás, fíjese bien, el enfoque tecnológico no tenía mucho valor.
porque muchos creíamos que no íbamos a llegar y no nos preocupaba mucho. Esto tiene que ver con las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Es un enfoque que empieza a vincular, fíjese bien, es un enfoque que empieza a vincular el proceso de enseñar y aprender en entornos virtuales o auxiliándose de tecnología. Esto implica visualizar al estudiante en un proceso de aprendizaje, ya no apoyándose solo en textos, sino que apoyándose en videos, apoyándose en un computador, apoyándose y creando sus propios audios, sus propios videos, etc. Empieza entonces a aparecer acá en este enfoque la inclusión de los sistemas de información en línea, y empieza a aparecer y hoy con el tema de pandemia adquiere mucho valor y mucha intensidad el viraje curricular. Si ustedes se dan cuenta, en El Salvador el viraje curricular se visualiza que si no hay tecnología no se recibe clase. Todos los estudiantes deben de tener un computador. Si no hay tecnología, no se recibe clase. Todos los maestros deben tener un computador. Si no hay conexión tecnológica, no hay clase. Todos deben de tener internet. Pero viene lo fundamental. Óigase bien. ¿Dónde están las habilidades digitales en los docentes? ¿Dónde están las habilidades para manejar una diversidad de plataformas y software de apoyo que le permitan a los docentes poder navegar y ser creativos en los procesos de aprendizaje? Una bondad que ustedes tienen ahorita, es una gran posibilidad que van a tener en este proceso, de que al salir de acá, los entornos virtuales son parte de su aprendizaje. Las habilidades digitales, el conocimiento digital, las competencias y la actitud digital son parte de ustedes. Ahora, yo no creo, ya sé bien, que solo porque los docentes en El Salvador tengan las computadoras y que solo porque los estudiantes en El Salvador tengan las computadoras, los procesos curriculares caminen de mejor forma en su esencia. En su esencia, no creo, lo dudo. Los estudios de un par de años van a corroborar esto que estoy planteando. Y finalmente, como repito aquí en el perdón, antes en lo tecnológico, aquí estamos hablando de un enfoque curricular donde se auxilia de la línea de información en entornos virtuales y de la tecnología. El enfoque dialéctico. ¿Qué nos dice el enfoque dialéctico? En primer lugar, el protagonista del aprendizaje es el estudiante. En segundo lugar, el docente construye con el estudiante en sociedad el aprendizaje. En tercer lugar, buscamos transformar las situaciones de nuestro entorno. En cuarto lugar, el sistema de evaluación empieza a tener un sistema más complejo que solo cuestionarios, un sistema más complejo que solo exámenes. Empiezan a aparecer toda una visión vinculada a desarrollar habilidades prácticas e interpretativas en el ser humano. Estos 5 enfoques, compañeros, son los que caminan en los diferentes sistemas de educación en el mundo. Cada quien selecciona o combina algunos elementos. Si seguimos viendo esto, una sugerencia que les queremos dar es que hay 6 criterios con los cuales podemos profundizar, y asiste el documento. Es los roles de los estudiantes, los roles del docente, qué función juega el contenido, cuál es la metodología,
cuál es la evaluación y cuáles son las características generales de los 5 enfoques que acabamos de mencionar mínimamente. Ustedes los pueden encontrar ahí y profundizar, y los vamos a necesitar para el primer cuestionario de la semana. Ahora, viene el otro componente del modelo por competencias. El currículo por competencias y el modelo por competencias. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué sabemos del modelo por competencias? Compañeros, ¿opiniones? ¿Podemos por el micrófono o podemos por el chat? Como gusten. Carlos Jiménez, ok. Buenas noches. Buenas noches. El modelo por competencias es aquel que busca desarrollar en el alumno habilidades que le puedan preparar para las exigencias de la sociedad, ¿no? Ok. ¿Qué más, Carlos? Ok. Okay. Carlos Juárez dice se centra en desarrollar... Perdón, continúe. Que se centra en desarrollar las habilidades en el alumno para poderlo preparar para poder enfrentar la realidad de la sociedad, ¿no? De las exigencias que de su entorno. Y que también se enfocan los contenidos, van enfocados a desarrollar competencias en el estudiante. Si hablamos desde el otro punto, desde los contenidos, estos están preparados para desarrollar cierta habilidad directamente. No es un contenido para tener una clase. Correcto, muy bien. Gracias, Carlos Jiménez. Interesante. Cuando hablamos, ya voy a leer lo que dijo Carlos, Balmore y Robert. Retomando dos ideas. Hablar de modelo por competencias es superar la idea que el fin último es dominar contenidos. Muy de acuerdo. Es hablar de que tenemos que desarrollar habilidades en los sujetos y que los contenidos están al servicio de las habilidades y que los contenidos son parte de las competencias. Otro elemento es lo que planteaba aquí Carlos Juárez. Se centra en desarrollar en el estudiante una forma integral u holística de habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. De acuerdo. Balmore, considero que es lo que esperamos desarrollar en los estudiantes como habilidades que sirven para su desempeño en la sociedad. De acuerdo. Robert, en este enfoque los estudiantes son evaluados según el dominio que tienen de las habilidades. Elvis, es lo que se espera lograr en los estudiantes y deben estar basados en los objetivos que se pretenden alcanzar. Fíjese bien. Tony Marroquín, por favor, Tony. Sí, me gustaría saber si me escuchan bien, que hace un rato tuve un corte. Le escuchamos, Tony. Sí, excelente. En este enfoque se presta especial atención al saber hacer, ¿verdad? Si estamos hablando de los saberes, de los conceptos y de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces estamos hablando de los procedimentales y saber hacer, y es bien importante porque nos permite en este enfoque el brindar y dotar a los estudiantes de esas habilidades necesarias que se requieren para poder dar respuesta a esas demandas que tienen en el diario vivir y en las actividades que puedan realizar en la sociedad, en la escuela o en los trabajos. Esas habilidades pues, las aprendemos nada más con el saber hacer, y son las que nos delimitan en gran medida si hemos nosotros alcanzado los objetivos y las metas que nos habíamos propuesto al inicio del proceso de aprendizaje. Muy amable, Tony. Retomando todas las ideas, la primera reflexión para todos, hecha por ustedes mismos, yo le doy cuerpo. La preocupación de los docentes en este modelo por competencia no radica en que sus estudiantes, oígase bien, agarremos el rol de docentes todos, que los estudiantes dominen información. Eso es parte del proceso de aprendizaje, dominar información. Nosotros queremos que apliquen la información. Eso nos obliga a desarrollar habilidades, el saber hacer. Necesitamos también
que puedan actuar en sociedad, que actúen con ética, con principios. Eso vincula el saber ser o el saber actuar. Glenda nos dice lo siguiente: el modelo por competencias es el que se permite desarrollar a los estudiantes una serie de habilidades para enfrentarse con garantía de éxito a tareas simples y complejas en un contexto determinado. Gracias, Glenda. Ella ha retomado el planteamiento ministerial, es decir, el Ministerio de Educación en El Salvador, muy bien por traerlo a cuenta, Glenda, nos plantea la concepción de competencia totalmente como ella lo ha dicho. Gracias por esa idea que hemos retomado. Ahora, el modelo por competencias se conoce desde allá por el 70. Fíjase bien, hace aproximadamente 50 años, algunos teníamos solamente 7 años, hace aproximadamente 50 años, esto ya se estaba tratando en el mundo y en muchos otros países, y nosotros en El Salvador, en esas épocas, centrados en el conductismo puro. Fíjese bien, hace 50 años, pasaron 10, 20, 30 años y nosotros centrados en el conductismo. Ahora, muchos países avanzaron, otros retrocedieron por lo complicado en el diseño, por lo complicado en su proceso, pero tiene grandes bondades. El modelo por competencias, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, comienza a centrarse en la educación basada en competencias como una propuesta de desarrollo para algunos países. Y se visualiza que a la sociedad hay que hacerla competente. Por otro lado, esto pretende ofrecer un marco teórico y conceptual para definir y seleccionar las competencias clave que deben tomarse en consideración en las reformas y organización de los currículos de la enseñanza. Según Reyes y según otros documentos que hemos leído, óigase bien, cada país debe de determinar qué competencias generales se deben de formar según las carreras. Por decir algo, cuáles son las competencias que debe tener un médico, cuáles son las competencias que tiene que tener un abogado, cuáles son las competencias, en este caso, que debemos de tener los maestros y las maestras, cuáles son las competencias esenciales, no los conocimientos, qué es lo básico que debe manejar un docente en cualquier nivel. Dijimos, no necesitamos maestros que discursen, sino que necesitamos maestros que hagan, que tengan habilidades para eso. Desde esta perspectiva también se empieza a ver la idea del modelo por competencias y se visualiza como un modelo educativo que prepara a los ciudadanos en la formación de competencias, comprendidas estas como una combinación, oígase bien, ¿cuáles son los elementos? De destrezas, conocimientos, actitudes y la inclusión de la disposición para aprender, además del saber. Algunos teóricos, como Sergio Tobón, plantea de que una competencia está conformada por conocimientos, por hábitos, habilidades, valores y actitudes. Esos 5 elementos conforman una competencia. Otros entienden en términos como definición que es ser capaz de conseguir algo. Una persona competente es capaz de conseguir algo. Glenda nos decía, una persona competente es capaz de enfrentar con éxito cualquier situación. Una persona competente es capaz de tener comportamientos integrales y tener capacidad de resolver situaciones problemáticas. Y así podemos ir visualizando todo lo relativo a las competencias. Ahora, los 3 componentes que ya mencionó uno de sus compañeros. Habilidades. Dominamos no una habilidad. El enfoque te dice que dominas un conjunto de habilidades. No dominas un conocimiento aislado, dominas un conjunto integrado de conocimientos.
no dominas actitudes, sino que la actitud apropiada en los escenarios específicos. Óigase bien. Cuando decimos que no es una habilidad, porque es un conjunto de habilidades. Pueden haber habilidades de interpretación, habilidades de análisis, habilidades de argumentación, o pueden haber habilidades de manejo, de manipulación de objetos y sistemas. Cuando hablamos de los conocimientos, hablamos de un conjunto de conocimientos que pueden estar vinculados a teorías, a conceptos, a hechos, a sistemas. Y cuando hablamos de una actitud, de actitudes positivas que tienen que ver con valores, con principios, etc. Y con toda una cultura general de una sociedad. Óigase bien, significa que el currículum te define, óigase bien, ese sistema curricular que adopta un sistema de educación nacional, si es por competencias, te define que los estudiantes que están formándose en un sistema de educación no están preocupados por la nota de conocimientos, no están preocupados por la evaluación sumativa, sino que están preocupados por resolver problemas y que eso les genera desarrollo de su persona. Y claro que se debe evaluar, claro que hay que evaluarlo sumativamente, pero le vamos a dar más valor a las evaluaciones formativas, a las evaluaciones actitudinales y a los sistemas que permiten mejoras en la persona. Son tres elementos, como ustedes ya lo planteaban, los contenidos. Cuando se hace un análisis en un enfoque curricular por competencia, visualizamos tres tipos de contenidos. Su compañero también lo mencionó, Carlos. Dijo, hay contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Lo vemos de otra manera. La UNESCO decía que había ciertos objetivos a nivel mundial que tenían que ver con el saber hacer y con el saber ser y poder convivir. Y tenía todo eso una finalidad, saber actuar en sociedad, saber actuar en puestos de trabajo, saber actuar en la comunidad, saber actuar a nivel de país como sujetos plenos de desarrollo. Si vemos esto implica, compañeros, que los docentes, y lo repito, no damos clase. Los docentes no transmitimos información, sino que creamos un sistema metodológico donde usted, como participante, tiene que leer, tiene que hablar, tiene que saber preguntar, tiene que saber responder, tiene que saber resolver casos, tiene que saber estructurar sistemas, tiene que saber resolver problemas, tiene que saber vivir en su familia, tiene que saber vivir en su trabajo, tiene que saber actuar en beneficio de usted, su familia y la sociedad. El sistema de educación es eso y está traducido en los currículos. Pero no nos enseñaron eso. Aprendimos bajo otro enfoque, aprendimos bajo otro currículo, pero eso no quiere decir que no podemos cambiar. Claro que podemos cambiar. Y si queremos ser docentes o si somos docentes, en nuestras manos está no dar clase, en nuestras manos está construir posibilidades de aprendizaje para desarrollar personas. Finalmente, los currículos, dijimos, tienen una línea pedagógica. Una línea pedagógica puede ser el conductismo y otra línea pedagógica puede ser el constructivismo. Si lo visualizamos así, a grandes líneas. ¿Qué sabemos nosotros? Ya casi vamos terminando, nos quedan 10 minutos aproximadamente o más, por algunas preguntas, algunos aportes o dudas.
¿qué sabemos nosotros de la teoría educativa conductista y qué sabemos nosotros de la teoría educativa y el enfoque, perdón, educativo constructivista? ¿Qué sabemos? Pregunta para todos. ¿Sí? Podemos hablar o podemos utilizar la comunicación escrita por el chat. ¿Se escucha? ¿Me confirman si se escucha la pregunta, por favor? Ok. Carlos, gracias. Sí, se escucha. Repito la pregunta. ¿Qué Bueno, sabemos, así en términos generales, perdón, Carlos, solo quiero repetir la pregunta. ¿Qué información tienen o qué conocimiento tienen del enfoque conductista y qué conocimiento tienen del enfoque constructivista? Así, en grandes rasgos, en términos generales. Carlos Jiménez, díganos. En el conductista sabemos que el alumno tiene un rol bastante pasivo, mientras que en el constructivista el alumno es más activo. En el conductista la evaluación tiende a ser nada más sumativa, donde lo importante es obtener un número al finalizar un proceso, más en la constructivista buscamos formar. Claro que es importante la evaluación, pero la evaluación lleva un enfoque completamente diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Por el chat también? Ok, Elvis Carolina. Quizás mencionar un poco sobre que el conductismo va más dirigido a que el estudiante le pone más amor quizás a esa nota, a esa parte sumativa, ¿verdad? No tanto Correcto. al aprender, sino a que tengo que pasar. En cambio el constructivismo, ¿no? Viene a darle prioridad a los saberes, al conocimiento, a las competencias que se quiere alcanzar en uno mismo, ¿verdad? Como estudiante. Correcto, correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dos aportes más para continuar? Roberto Avelar dice, en el modelo conductista es más centrado en el profesor que en el alumno, mientras que el constructivismo, el alumno pasa a tener un rol mucho más activo, de acuerdo. No sé si está equivocado. No está equivocado, Robert, estamos bien. ¿Una más? ¿La última? Tony Marroquín. Le escuchamos, Tony. Sí, de acuerdo a lo que he escuchado, están hablando de algunas diferencias entre el conductismo y el constructivismo, ¿verdad? Yo tuve un corte de internet. Entonces, el conductismo estaba más el estudiante tenía un rol pasivo y el maestro un rol activo. El maestro era el que todo sabía y el que llegaba a compartir, y el estudiante solo era un simple receptor de información, sin llegar al grado de poder participar mucho o tener una participación crítica o razonada. En cuanto al constructivismo, es más activo el rol que ocupa el estudiante, puede intervenir en la formación de los conocimientos, aporta, critica, razona y comparte, colabora al mismo tiempo con el docente y con otros estudiantes. Ok, muy bien. Si nosotros retomamos lo siguiente, podemos decir que el constructivismo ve el conocimiento, ya sé bien, no como un traslado de información, sino que el conocimiento es importante, pero es una reconstrucción personal y social que hacemos. Ya sé bien, el conocimiento no es que se pierde o se olvida o se bota. El conocimiento no se memoriza, se reconstruye y se reconstruye constantemente en la persona. Es producto de tu interacción con los sujetos sociales que te rodean y con la ciencia. Otro elemento que el constructivismo te plantea,
que el significado del conocimiento tú lo vas construyendo y vas viendo la utilidad, vas viendo la interpretación, de acuerdo a la interpretación que le das y su aplicación. Esto obliga a que el sujeto en los procesos de clase debe ser mucho más activo que el maestro. El que más piensa debe ser el estudiante. El maestro crea condiciones para que usted piense. Usted debe de hacer mucho más casos y resolver casos. El maestro es el que prepara casos. Usted es el que debe resolver problemas teóricos y prácticos. El maestro es el que prepara esos problemas teóricos y prácticos. Usted debe saber enlazarse con la vida, con la sociedad y con el contexto. El maestro crea la metodología para que usted tenga esa conexión y ese vínculo. Significa que según los enfoques curriculares, oígase bien, nosotros los maestros somos los estrategas en términos metodológicos para poner en situaciones problemáticas a los estudiantes. Esa es la tarea. Había toda una teoría que se llamaba la educación problematizadora. Tenemos constantemente que estar enfrentando a los estudiantes o a los participantes a problemas en lo largo de todo un proceso. No me refiero a una clase solamente, porque aquí son pequeñas preguntas, pequeñas dudas, pero uno de maestro o de maestra debe crear condiciones. Ahora, ¿de dónde se deriva tu proceso de enseñanza y aprendizaje? Se deriva del sistema curricular en donde estás. Ahí te dicen el qué, el cómo, el cuándo y el para dónde. Otro elemento en este enfoque es que te dice que nosotros construimos esquemas mentales en nuestro cerebro que orientan la actividad práctica de nosotros. Construimos y reconstruimos el conocimiento. Es decir, posiblemente lo que hace 2 años nosotros lo considerábamos como cierto, hemos venido teniendo más información y hemos venido teniendo más reflexiones y más situaciones, problemas que decimos hoy, el cuento que me dieron me lo contaron mal. El cuento tenía otra perspectiva. Entonces, igual como en 1980, yo estaba en San Miguel estudiando mi bachillerato pedagógico en el 80 y el cuento que me estaban dando no me gustaba, ¿no? En mi bachillerato pedagógico, en mi primer año. Yo decía, este cuento no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Cada uno de nosotros, en los procesos de enseñar y aprender, tenemos autonomía y tenemos un proceso de construcción en sociedad. Este enfoque lo explica, el constructivismo social. Y ya lo vieron ustedes en una materia. Cierro con esto y lo vieron también, solo quiero plantearlo, que tenemos el constructivismo de Piaget, tenemos el socioconstructivismo o el socioconstructivismo o el sociocultural de Vygotsky y el constructivismo social. Ahí hay algunas perspectivas que yo estoy seguro que ya lo revisaron. ¿Qué quiero hacer énfasis en esto? Para dar las últimas indicaciones. El énfasis en esto es que los sistemas curriculares en un país, una línea esencial que tienen es la teoría educativa de aprendizaje que van a manejar. Entonces, sí es cierto que definen el hombre que vamos a formar y la mujer que vamos a formar. Sí es cierto que tienen que estar de acuerdo al contexto nacional, pero lo más importante es ponerle atención al tipo de sujeto que quieren formar, bajo qué teoría educativa, bajo qué método y bajo qué sistema de evaluación. Ahí te dice la naturaleza del sistema curricular o del enfoque curricular que se va a utilizar. Cierro también planteando lo siguiente. Es importante, compañeros, que aparte de estas conversaciones que tengamos los días miércoles, es importante empezar a leer los documentos de los días jueves, de los días lunes que entran,
y es importante empezar a hacer las evaluaciones formativas, porque eso lo van a empezar a vincular con el contenido de trabajo. Bien, ¿alguna pregunta sobre la conversación de este día? ¿Algunas dudas, algunos aportes finales? Elvis Carolina Rodríguez. Tal vez, tal vez conocer un poco sobre qué piensa usted de los cambios que se esperarían con este nuevo gobierno en cuanto a ese necesitado cambio curricular que hay en este momento. Ok. Antes de la pandemia y post pandemia. Antes de la pandemia ya le dimos lecturas al documento Plan Cuscatlán. Las reflexiones educativas están planteadas desde el servidor público, que ahí se explica la nueva visión del servidor público. Los docentes somos servidores públicos y hay una perspectiva de trabajar bajo la visión de mejor servicio al usuario. En este caso, el mejor servicio a los estudiantes. Antes de la pandemia, también el Plan Cuscatlán tiene un plan que se llama Nacer Crecer, donde hay un énfasis en la niñez desde su nacimiento y todo el preescolar hasta que se llega a la escuela. Hay un viraje, dada la pandemia, en ese sentido. Y tercero, el plan educativo antes de la pandemia se centraba en dos líneas básicas. Uno, la nueva escuela. Hay una investigación que se maneja en el Plan Cuscatlán, donde se dice que dependiendo del diseño de las escuelas y los diseños de aulas y espacios, tú mejoras en aprendizaje un 17% solo por tener esas condiciones físicas para trabajar en aula. Óyase bien. Entonces, en la nueva escuela no está dada bajo un enfoque solamente, no en énfasis curricular, sino que hay un enfoque de infraestructura. Y la otra línea basada ahí está dada en el tema de tecnología. El nuevo gobierno ya estaba visualizando todo lo que es la línea digital. Es decir, todo el mundo completo está digitalizado en procesos de justicia, de salud, etc. Y ya se estaba visualizando. ¿Qué pasó? Para el Plan Cuscatlán aceleró todo el proceso en términos de reforma y la gran situación es, el gran dilema es ahorita, ¿estamos listos, el sector docente, para un proceso acelerado de cambio curricular hacia entornos virtuales? ¿Estamos listos los docentes a conocer diferentes software, desde plataformas interactivas, desde la construcción de videos, desde el manejo de tecnologías para enseñar y aprender? Ese es el dilema actual. Y dijimos hace una hora, y disculpen los tiempos que estoy recordando eso, es que será suficiente tener las computadoras, niños y maestros, y no vaya a suceder lo que sucedió hace aproximadamente 20 años cuando copiamos, óyase bien, cuando copiamos una línea de transformación curricular de Costa Rica, donde se dotaron de muchos libros las bibliotecas escolares para fortalecer competencias lectoras, ¿recuerdan eso? Competencias lectoras, y lo que sucedió fue que los libros fueron utilizados en Costa Rica y mejoraron la comprensión lectora, pero en El Salvador los libros fueron archivados o los libros fueron utilizados para transcripciones. Es decir, copie la página 8 a la 12 a su cuaderno, transcribir. Entonces, esa es la reflexión que tenemos que hacer ahorita. ¿Qué va a pasar? ¿Será suficiente la tecnología? No, no es suficiente. Hoy vamos a ver a los maestros si se desenvuelven en sus habilidades digitales. Eso le podemos decir solamente. Tony Marroquín. Sí, ahorita que usted estaba mencionando eso, me acuerdo de aquellos famosos programas de La Caja Viajera, El Tren de la Lectura, con muchos libros,
en las escuelas e instituciones educativas. En cuanto al tema de que si es suficiente las computadoras o la tecnología en las escuelas para llevar a cabo todo el proceso en cuanto a las habilidades que tienen los docentes, solo el propio recurso no es necesario. Aquí dependerá mucho del compromiso del cuerpo docente, administrativo al mismo tiempo, y también del seguimiento que se le dé de parte del Ministerio de Educación. Porque como usted ya muy bien lo dijo, cada 5 años a esto se le da un giro a mi conveniencia, ¿verdad? O a las ideas que yo llevo como presidente, yo le puedo dar ese giro y armo mi cuerpo ahí de funcionarios y planteo lo que yo quiero. Pero si se le da seguimiento, con esto de que ya les están dando computadoras y se les va a dar a todos, tanto docentes como estudiantes, por lo menos ya se venció una barrera y esto va a provocar que el docente lo vea como una necesidad. Y en ese aspecto, cuando ya el docente lo ve como una necesidad y algo que es como un requisito, pues ya va a comenzarle a poner más seriedad. Porque este año que recién acaba de pasar, yo pues formé muchos docentes, capacité muchos docentes, pero todavía no los miraba muy comprometidos o muy convencidos de que esto iba a ser así. Ahora que ya ven que las computadoras están ahí listas para ser entregadas, les veo otra perspectiva. Y siento que si ellos se aplican y les damos el apoyo, todos aquellos que podemos apoyarlos a ellos en su formación, y ellos le ponen ganas, esto va a cambiar, no a un corto plazo, pero quizás a un mediano plazo vamos a tener alumnos más preparados, docentes más preparados, y esto va a ir caminando por donde debe de caminar. Correcto, así es, Tony, gracias. Bien, entonces terminamos aquí. Gracias por los aportes escritos y orales que nos han transmitido. Es nuestra primera jornada de trabajo. Les agradecemos su presencia en este proceso. Recomendaciones, como dijimos al inicio, somos un equipo de trabajo. Vamos a aprender juntos. Siempre que hay alguna duda, alguna pregunta, estoy a la orden. Les vamos a dar seguimiento en los foros que vienen de semana a semana. Les vamos a seguir en las actividades para apoyarles, no para supervisarles, sino que para apoyarles. Aquellas personas que no las veamos, los vamos a buscar porque necesitamos aprender en equipo. ¿De acuerdo? Pasen buenas noches todos y nos vemos en la plataforma. Y nos vemos en los foros. Cuídense mucho y pasen buenas noches. Buenas noches.